Como les estaba diciendo, vamos primero a tomar en cuenta una definición de liberalismo. Vamos a compararlo con la perspectiva del comunitarismo. De lo que ya hemos visto, vamos a complementar algunas ideas y a partir de esta consideración, por lo tanto, vamos a ir cerrando con el comunitarismo intercultural ya de nuestra perspectiva actual, para cerrar en un cuadro comparativo que nos dé cuenta de estos elementos. Por lo tanto, mucha atención para esta temática. ¿Cuál es el tema que nosotros hemos estado viendo? Se refiere a los conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Y nos hemos planteado primero el concepto de liberalismo. Entonces vamos con esta perspectiva. ¿Qué entendemos por liberalismo? ¿Cómo lo definiríamos? Sí, sencillamente. Liberalismo. A ver, vamos viendo de una manera sencilla. La corriente de pensamiento en lo político, en la que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Muy bien, nos quedamos con esa definición. Doctrina o perspectiva en lo político, económico y social que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima. Es lo mismo que usted me planteó, Andrés. No se preocupe, no lo copie si ya lo tiene. Si alguien no lo tiene, le estoy planteando solo por si es que usted no lo tiene. Esto ya lo vimos. Y dentro del liberalismo nos planteamos tres principios. El principio de libertad de elección, el principio de neutralidad del Estado y el principio de desigualdad. Estos tres principios no se olviden tenerlos en cuenta. ¿Por qué inicio con esto de la definición de liberalismo? Porque es importante para ir comparando la visión contra el comunitarismo. El comunitarismo, ¿qué nos decía? ¿Cuáles eran los principios básicos del comunitarismo? ¿Cuáles eran los argumentos? Hace énfasis en el bien común. Hace énfasis en el bien común. ¿Qué más? Bien común. Y no se quiere perjudicar el interés público. El Estado controla las decisiones y limita las individualidades Del individuo. Ya, muy bien. Entonces, para el comunitarismo es justificable limitar las libertades del individuo y el Estado es la base fundamental. Ahí está un elemento general, de manera general. Vamos a ir enfatizando en algunas partes. Primero, el comunitarismo defiende la responsabilidad social. De aquí sí ya vamos complementando de lo que teníamos nosotros. Es decir, de aquí sí ya vaya tomando apuntes. Defiende la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? El comunitarismo principalmente está a cargo de que, o tiene la perspectiva de que no es principalmente que yo quiero que la sociedad cambie, entonces voy a esperar que la sociedad haga las cosas, sino que habla de una responsabilidad que tenemos todos. Y esa responsabilidad conlleva la participación activa de cada uno de los individuos. Si usted quiere que cambie su barrio, entonces no se espere sentado a que las cosas cambien, sino actúe. Eso es una responsabilidad social. Dentro de este ámbito, por lo tanto, el comunitarismo considera principalmente la necesidad de la participación activa de todos los individuos. La naturaleza social del ser humano es el punto de partida y cada persona está conectada con el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, las leyes deben involucrarse en una construcción conjunta, toda la realidad. Los individuos deben participar de la toma de decisiones. Este es un punto muy importante en el comunitarismo. No es solo la perspectiva que usted espere que las cosas se den, sino que fundamentalmente debe participar. El comunitarismo plantea esta perspectiva. Si queremos leyes justas, entonces participamos para la construcción de esas leyes justas. Para que el individuo
pueda tomar decisiones racionales libremente, previamente tendrá que adquirir las actitudes y capacidades, los objetivos comunes que le dan sentido. No es viable separar completamente el bien individual del bien común. Este puede ser uno de los errores que a veces caiga o puede caer el comunitarismo, que separe mucho el bien individual del bien común. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre uno y otro. Eso mucho ojo. Aquí se da mucho énfasis al bien individual y puede caer en el problema de que solo sea bien individual, y el comunitarismo puede caer en el problema que sea solo bien común y que no vea las individualidades. Puede el comunitarismo caer en igualitarismos que no den cuenta de la equidad. Recuerden lo que veíamos en ciudadanía y recuerden lo que estábamos hablando la clase pasada en ciudadanía hace una hora. En cambio, el liberalismo puede caer en todo lo contrario. Dentro de esta consideración, ya siendo más exactos, podemos tomar en cuenta que mientras los liberales defienden la idea abstracta, los comunitaristas señalan las condiciones sociales que configuran cada colectivo. Mientras los liberales defienden una idea abstracta de la humanidad, los comunitaristas, señalan las condiciones sociales. Voy a poner un ejemplo para que sea claro esto. Ejemplo, para que tenga en cuenta a qué me estoy refiriendo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Los derechos de la mujer puede ser un concepto abstracto, es decir, todas las mujeres, todos tenemos derechos, pero se queda ahí en concepto, ¿sí? No es lo mismo, por lo tanto, los derechos de la mujer, no es lo mismo que decir, que hablar de las mujeres ecuatorianas, afro, rurales, etcétera. Ahí se va contextualizando. No sé si me explico. No es lo mismo hablar de los derechos de la mujer en general, que puede desvirtuar la idea de la mujer, que no es lo mismo en cuanto a las mujeres ecuatorianas, las mujeres peruanas, las mujeres europeas, las mujeres estadounidenses, qué sé yo, a hablar de las mujeres afrodescendientes, las mujeres del campo, las mujeres... Cada contexto va cambiando la perspectiva. El comunitarismo habla de este colectivo humano, y el liberalismo puede caer en la abstracción del concepto, ya en cuanto a conceptos. En cuanto a aplicación realmente del bien común, puede ser lo contrario. ¿A qué me refiero? En cuanto al comunitarismo, si no hablamos de conceptos, de ideas abstractas, el comunitarismo se centra más bien en lo general y el liberalismo se centra más en lo concreto. El problema radica fundamentalmente en que el liberalismo, al considerar la libertad individual, puede ser que caiga en ideas muy abstractas, que no se plasmen en la realidad, que sean utópicas. La misma idea de que yo como individuo puedo hacer lo que quiera es algo abstracto, porque realmente yo no puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que yo me planteo si es que no hay normas o si es que esas condiciones no afectan a los demás. Entonces puede caer en estas abstracciones, principalmente el liberalismo. De manera definitiva, el comunitarismo, es decir, por lo tanto, comunitarismo, la comunidad se construye con la participación de todos y desde los lazos de la solidaridad. Aquí planteamos otro elemento. Recuerden que aquí hablábamos, los individuos deben participar, por lo tanto, vamos a poner acá arriba para que no sea tan complejo, usted puede anotarlo donde sea, no hay ningún inconveniente. La comunidad se construye con la participación de todos, pero aquí vamos planteando un elemento fundamental, la solidaridad.
El comunitarismo plantea que la solidaridad es el elemento básico para que se pueda dar esta construcción conjunta de todos nosotros, como decíamos anteriormente. Defiende la responsabilidad social, los individuos deben participar, por lo tanto la comunidad se construye a partir de la participación de todos, no solo de un individuo, no solo de un grupo, sino del conjunto de la sociedad, desde los lazos que conforman la solidaridad. Dentro de esta perspectiva nos vamos planteando el comunitarismo como uno de los elementos importantes, relevantes a tomar en cuenta, pero sobre todo como una perspectiva que debe fundamentarse en la idea principal del bien común sobre el bien individual. Ahora, estas son las dos posturas a nivel global que han venido contraponiéndose, el comunitarismo y el liberalismo. Pero ¿qué pasa en la comunidad intercultural? En las comunidades como las de los países latinoamericanos, o en el caso específico del Ecuador, nos planteamos la comunidad intercultural y obviamente global. ¿Qué entendíamos por intercultural? Esto lo vimos el año pasado. Intercultural. ¿Qué significaba intercultural? Vamos a ver, ¿qué era intercultural? No interculturalidad específicamente, pero más allá, intercultural. ¿Qué era intercultural? Interacción entre varias culturas. La interacción entre varias culturas. Entonces nos vamos la idea, varias culturas que están en un mismo lugar o cercanos a un mismo lugar o en un mismo estado, en una misma región, que interactúan. Y que el problema central es esa interacción, porque la interacción no puede ser solo en el bien común, ni en la individualidad, porque si fuera la individualidad desde el liberalismo, los liberalistas dijeran, pueden hacer lo que deseen, pero no se ve la relación comunitaria. Y en el comunitarismo, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del Ecuador, ¿cuál es el problema en el comunitarismo? Si planteamos el bien común, va a ser el bien común de la mayoría. Y estos grupos interculturales, por lo general, son minoría en nuestros países, sobre todo en el Ecuador. No son mayoría. Por lo tanto, estos grupos minoritarios no tendrían voz, no tendrían la posibilidad de participar. Y en el liberalismo puede caer en la perspectiva de que solo grupos individuales tomen las decisiones, obviamente también priorizando una mayoría. Debemos entonces plantearnos la perspectiva de este debate. ¿Qué debemos hacer en América Latina? El debate actual entre el liberalismo y el comunitarismo destaca un elemento relevante para la discusión, el carácter plural e intercultural de las sociedades contemporáneas. Cada uno de nosotros tenemos una forma de entender el mundo, además de tener una forma de mirar, de una cosmovisión individual, tenemos una cosmovisión con nuestro grupo humano. Y sobre este asunto, la filosofía política elaborada desde América Latina insiste en la centralidad que la diversidad cultural tiene a lo largo del continente. Y nos planteamos principalmente que en América Latina debemos comprender de manera diferente el concepto de comunidad. En definitiva, en nuestro contexto, la perspectiva va más allá de la oposición entre comunitarismo y liberalismo. Es sobre todo comprender los modelos de dominación que han devenido de consideraciones como el colonialismo. Recuerden que el año pasado en Historia nos planteábamos sobre todo la perspectiva de que la filosofía latinoamericana debe superar la dominación. Por lo tanto, los ámbitos de la comunidad intercultural deben también superar estos ámbitos de dominación que devienen de la época fundamentalmente colonial. Eso nos hemos estado nosotros planteando en el contexto, la perspectiva más allá de la oposición entre el comunitarismo y el liberalismo no es solo el sentido que debemos plantearnos, sino los modelos de dominación.
El concepto de interculturalidad requiere una comprensión desde el punto de vista crítico, ya que no hace referencia únicamente al reconocimiento, sino sobre todo se centra en el cuestionamiento radical de estructuras coloniales de dominación que previven hasta nuestros días. Uno de los sistemas coloniales es la separación, por ejemplo, y la no asimilación de estos grupos. En buena parte, el racismo dominante en las sociedades latinoamericanas ha generado una serie de prejuicios contra los sectores de la población, además de aislarlos del poder político en el sentido de la historia de los estados, ha sido realmente uno de los problemas principales. Vemos que por lo menos en la actualidad ha habido un cambio, pero sigue habiendo un rezago frente a estos modelos de dominación que vienen principalmente de los modelos coloniales, de los modelos en los que se separaba entre las consideraciones étnicas, en los modelos en los que principalmente se daba énfasis a la perspectiva de un grupo privilegiado. Aun cuando en nuestra actualidad se ha superado un poco esta perspectiva, seguimos teniendo modelos muy parecidos en esta perspectiva. Gracias al fenómeno de la globalización, las sociedades del mundo se han vuelto más heterogéneas y este es uno de los caminos a los cuales debemos llegar. Gracias a la globalización de conocimiento, globalización de perspectivas, ya podemos saber lo que sucede de aquí en otras sociedades. Las sociedades del mundo se han vuelto más heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneo? Desigual. Desigual en parte podemos decir que no hay una igualdad. Vamos a ver una referencia de diccionario. Mezcla como tal. A ver, de la Real Academia de la Lengua para tener una composición más en esto de desigual. Vamos a plantearnos lo heterogéneo de la siguiente manera: las sociedades más heterogéneas como compuesto por partes muy distintas. La sociedad no solo porque hay grupos étnicos, no solo porque hay indígenas afrodescendientes, sino porque dentro de nosotros, los mestizos, tenemos cada uno, le gusta una música, le gusta los videojuegos, y todo eso va generando subculturas. Esas subculturas son formas de pensar e interpretar el mundo, pero que ahorita no estén del todo jugando en sus videojuegos, pero de fondo la perspectiva es esa, que las subculturas van generando una forma de entender la realidad, y esa forma de entender la realidad son partes de la misma. Por lo tanto, se va conformando de diferentes formas de pensar. Yo espero que cada uno de ustedes tenga una forma de pensar heterogénea. Yo sé que la educación nos va formando de manera homogénea en ciertos casos. Los uniformes, la forma de pensar, pero debemos ir construyendo en estos espacios que tenemos la posibilidad de ir generando esta perspectiva heterogénea, de que somos diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ir generando cosmovisión, generando una forma de entender el mundo. En los países de Europa especialmente se puede observar que hay una alta migración de otros lugares que va generando una contraposición de ideas. En América Latina también se generaron procesos, por ejemplo, de migración en los siglos XIX y XX, donde llegaron europeos, no solo españoles, sino de diferentes sitios, principalmente Argentina, Chile, Perú, Brasil, donde el momento que esas personas se movilizan van llevando su forma de entender el mundo, su cultura, y esa cultura se va plasmando. Entonces, esos elementos van generando heterogeneidad. Bien, vamos a ir cerrando entonces esta temática con lo que les estaba comentando. Vamos a realizar
este mapa de liberalismo versus comunitarismo para tener en cuenta. ¿Qué vamos a buscar? Evidentemente semejanzas y diferencias, donde creo yo las semejanzas se nos plantearán como elementos más complejos a tomar en consideración. ¿Qué creen que existe de semejanza entre el liberalismo y el comunitarismo? Mientras ustedes van realizando el cuadro. ¿Qué semejanza podrá existir? Hacer ejercicio de bien común. Las dos, digamos que, pongámoslo acá, comunitarismo se centra más en el bien común, liberalismo más en el bien individual. ¿Ya? Una semejanza, pero que hay un bien, es decir, se prioriza el bienestar, es decir, eso. Se prioriza el bienestar de la sociedad. ¿Ya? Si a eso se refería Steven, podemos hablar de eso como una semejanza. ¿Qué otra semejanza se puede entender? O diferencia, para ir sacando de las diferencias semejanzas. O no hay más semejanzas, o no se asemeja en nada más. Vamos haciéndolo aquí para que no les quede como tarea. Vamos, colaboren con sus opiniones y vamos complementando el discurso. El comunitarismo defiende la responsabilidad social. Ya, comunitarismo defiende la responsabilidad social. Muy bien. ¿No? ¿Qué más? Vamos a poner otro elemento de liberalismo. Liberalismo, el Estado no interviene, no debe intervenir en las decisiones. Voy a poner una semejanza que partió también de otras argumentaciones. Por lo menos se reconoce un rango de libertad individual, porque el comunitarismo también dice, usted puede hacer lo que quiera con sus cosas. Nadie le está diciendo que no son sus cosas. Entonces hay un rango, por lo menos, de libertad también en el comunitarismo, un rango de libertad individual. Hay un pequeño rango ahí. ¿Qué más podemos complementar como diferencias o semejanzas? Otra semejanza. Natalia, ¿alguna idea, alguna semejanza? ¿O no hay más? No, se nos ocurre algo más que pueda ser semejante entre los dos. ¿Cuál es la función del Estado? Ya en general, no digamos liberalismo ni comunitarismo, sino ¿qué hace el Estado? ¿Qué debe garantizar el Estado? De manera general, olvídese de liberalismo y comunitarismo. Garantizar la libertad de cada individuo. Ya, pero de fondo, detrás de todo, ¿qué debe garantizar el Estado? La vida. La vida, y sobre todo la vida es un derecho básico. Por lo tanto, podemos considerar que más allá de que sea liberalista o comunitarista, el Estado debe garantizar derechos. Ustedes dirán, pero en el comunitarismo esos derechos están obligados realmente del Estado y si es que las leyes dicen que algo no se debe hacer, el individuo no debe hacerlo. Pero de fondo, sea liberalista o sea comunitarista, el Estado debe garantizar los derechos. Ya sea que el Estado tenga más participación o menos participación, siempre va a garantizar los derechos. Los elementos también que nosotros nos planteábamos. La libre elección, la libre elección también como parte de
El liberalismo libre elección es un parámetro importante. En los comunitarismos a veces no puede aparecer. El Estado, en cambio, en el comunitarismo debe intervenir en las decisiones individuales. Es coherente que intervenga, en las decisiones individuales. Es coherente que en ciertos momentos se coarte la libertad individual. Pero aún así, si se dan cuenta, el Estado garantiza derechos. Bien, ahí vamos nosotros sintetizando algunas de las ideas importantes entre semejanzas y diferencias que puede haber en el liberalismo versus el comunitarismo. Y los parámetros que nosotros ya hemos sintetizado. Con esto cerramos. No se olvide, esto tenerlo en su portafolio, este cuadro que posiblemente aparezca en la evaluación. Entonces, sí es importante que usted tenga en mente estos elementos para ir complementando nuestras ideas. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase. Estamos todos, que vimos igualmente en esta clase. Gracias. Listen, ¿puede dejarme otra vez, por favor? Disculpe. Claro que sí, claro que sí. Ahí estamos. Estoy estos minutos, cierro la grabación mientras ustedes van acabando de hacer captura, tomándole nota.